Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo, amigos de Satel, Samaniego Televisión, amigos de redes sociales. Para mí es un honor dar inicio a este programa Ecos de Reflexión. Para esta semana vamos a hablar sobre un tema un poco triste y esa es la idea. Vamos a entender sobre esa palabra, la tristeza. Según el psicólogo Paul Ekman, pionero en el estudio de las emociones, da a conocer que la tristeza es una de las 6 emociones básicas no natales del ser humano, la cual es una clase de dolor emocional o estado afectivo provocado por un decaimiento espiritual y expresado a menudo mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de apetito y generalmente es debido a las circunstancias de la vida. Samaniego está triste, Samaniego está emocionado, se siente un ambiente de nostalgia. Y por eso, para mí, es un honor tener como invitada para el día de hoy a la doctora Ruth Carmenza Ramírez Sequeda. Ella es psicóloga y especialista en neuropsicología. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esa invitación a Ecos de Reflexión. Gracias a ti, Javier, por permitirme llegar en estos momentos tan difíciles, en este momento de tanto dolor, donde, como te he dicho, Samaniego llora y yo de todo corazón, desde lo profundo de mi alma, yo los acompaño porque ha sido un lugar muy especial, muy cercano a mi corazón, muy cercano a mi realización en cuanto a cariño, en cuanto a expresiones de atención conmigo, en cuanto a muchas posibilidades desde todo punto de vista. Por lo tanto, Samaniego para mí es un lugar que está muy cercano, repito, a mi mente y mi corazón. Lamento en el alma lo que está sucediendo. Cómo quisiera retroceder el tiempo, como yo sé algunos de ustedes o algunos de ustedes están viviendo en este momento, no solo la tristeza, sino la incertidumbre, la angustia, el temor, el duelo general, porque no es si era tan cercano o qué tan cercano era, es que Samaniego somos todos. Entonces eso es algo que debemos dejar muy claro. Doctora, y el tema que vamos a hablar hoy es de la tristeza. Y por eso la hemos invitado y me gustaría empezar haciéndole la siguiente pregunta. ¿Qué es la tristeza? Sí, como tú muy bien lo describes, Javier, en la introducción, la tristeza es ese estado de ánimo que muchas veces involucra no solo la parte emocional, sino también la cognitiva, la comportamental, la conductual, involucra las manifestaciones subjetivas, lo que uno puede estar sintiendo y también lo que exterioriza, como tú decías, situaciones de llanto, de alteración alimenticia, de alteración del sueño. La tristeza es una emoción que puede ser vista como un síntoma de alguno de los otros. O sea, es normal estar triste frente a un evento, pero podemos verlo como en un síntoma en algunas de las patologías de salud mental, como por ejemplo la depresión, algunos cuadros de ansiedad, como por ejemplo el estrés postraumático, las situaciones de duelo, las situaciones de ansiedad, las crisis de pánico. O sea, hay muchas situaciones de patología mental donde la tristeza es uno de los síntomas característicos. Entonces, es normal estar triste hasta que esto atraviesa algunos límites que interfieren con la situación de la cotidianidad.
Si tú me preguntaras en este momento cuál sería el límite para que una tristeza sea normal o ya pase a ser algo que debe llamarnos la atención, y yo te diría que interfiere en mi cotidianidad, que me permite, que me pasa a situaciones de adenomia total que no debemos vivir los seres humanos. Podríamos decir que cuando una persona está triste y si no quiere salir de esa situación, ¿puede estar enferma? Podemos decir esto. Cuando una persona está triste y su entorno lo nota, ha generado situaciones de cambio en su estado anímico en primera instancia, luego en sus comportamientos. La parte cognitiva también la pueden percibir, por ejemplo, en el caso de un niño desatento, una persona que en el trabajo no se puede conectar con las cosas, que comete múltiples errores. Entonces decimos, oye, algo le está pasando y debemos identificar. Hay ocasiones en que la persona misma, por las diferentes situaciones de la vida, no pide ayuda, entonces debe ser su entorno quien se dirige a decir, no, caramba, debo pedir ayuda por mi familiar, debo pedir ayuda por este ser humano cercano, debo pedir ayuda por mi colaborador dentro de mi empresa para manejar una situación de duelo, porque la tristeza tiene una connotación muy importante también, y es que es altamente contagiosa. Lo que decíamos al principio, puede ser que todas las personas que pasaron en este suceso tan cercano a nosotros en el tiempo y en la situación, no hayamos conocido de pronto a uno de estos chicos, intimidad con ellos ni nada, pero la tristeza se siente. Solo ver una persona llorar y yo puedo empezar a llorar. A ese punto llegamos a decir que la tristeza es tremendamente contagiosa y por lo tanto debemos intervenirla de manera inmediata. Doctora, usted en ese momento que está mencionando que la tristeza es contagiosa, ¿qué debemos hacer cuando miramos a un familiar que está triste? Y a veces no necesariamente porque haya muerto algún familiar. Cuando una persona está triste, si tú me preguntas qué debemos hacer inmediatamente, nunca darle lo que nosotros consideramos en ocasiones que son palabras de consuelo. Por ejemplo, no llores más, ven a comer, deja eso, que eso no es tan importante, mira que tú tienes otras cosas que también son significativas, mira que hay personas que te queremos. Todas esas cosas terminan aumentando la sensación, la percepción y, lógico, la exteriorización de la tristeza. Lo que nosotros debemos es comprender que esa persona, independiente de que yo no me pondría triste por eso, esa persona está triste y tiene su tristeza, y por lo tanto lo que yo debo decirle es, aquí estoy. Si deseas hablar conmigo, aquí estoy para oírte. Si deseas solo llorar, aquí estoy para acompañarte. Entonces, en ese momento, permitir que la persona manifieste, exteriorice, saque su situación de tristeza, y sobre todo, que en el momento en que sienta la soledad que acompaña la tristeza, se acuerde de que existe una persona que sin juicio, sin discurso y sin nada que en ese momento para mí no es asequible, me va a poder oír. Doctora, estamos en una transmisión en vivo a través de Satel Lo Nuestro, en redes sociales, y también las personas nos están mirando a través del canal 30 de AzoTV Cable. En ese momento damos participación a las personas que quieran vincularse a nuestro programa, como es el caso de la siguiente persona que nos hace la siguiente pregunta, y es, ¿cómo aceptar la muerte de un ser querido y tener fortaleza para controlar la tristeza cuando sabemos que esos son los designios de Dios? Una de las situaciones, aquí ya hablaríamos de duelo, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros debemos conocer de la parte de un duelo. Hay dos situaciones o hay varias fases de duelo. Siempre las fases de duelo se deben vivir. Lo que sucede es que el orden depende mucho de la personalidad. Pero todas las personas vamos a vivir esos procesos de duelo en la pérdida de un ser querido, en la pérdida de algo que sea significativo para nuestra vida. En esto estamos hablando no únicamente de los personas, sino también de las circunstancias, de las oportunidades, todo aquello que en algún momento nos puede generar tristeza, nos puede generar melancolía, nos puede generar anedonia, nos puede generar llanto, todo ese tipo de situaciones que desde diferentes puntos son manifestaciones de la tristeza.
¿Cómo podemos nosotros aceptar, reconocer, por ejemplo, qué sucede en un duelo individual? Cuando una persona empieza a generar las situaciones de duelo, por ejemplo, en el individuo como tal, pasan tres etapas. Una primera etapa en el que definitivamente la persona no acepta el mundo sin esa otra persona. Es decir, no es posible, yo no puedo levantarme sin él o sin ella, yo no puedo vivir sin esta persona, yo no quiero vivir sin esta persona. Esa sería la primera fase en la situación individual. La segunda fase, en esa primera fase, perdón, quiero hacer énfasis en algo. Se pierde conciencia de la importancia, por ejemplo, en el caso de la muerte, del mundo de los vivos, y solo tiene importancia el mundo de los muertos, de los fallecidos. Entonces yo ahí tengo interés, mucho interés por conocer qué pasa, por indagar por qué las últimas señales, por qué me dijo, por qué me hizo, por qué no hice, y empieza a tener un interés importantísimo esa primera parte que es el mundo de los muertos. Entonces el mundo mío ya no existe, el mundo mío ya no vale, puedo tener 10 hijos, pero solo importa el mundo del que se fue. La segunda fase, entonces ya la persona entra a aceptar de que a pesar de que duele, existe el mundo de los vivos y existe el mundo de los muertos. Pero en esta fase también la persona se puede quedar pensando, yo prefiero vivir en el recuerdo, yo prefiero vivir en el pasado, yo prefiero vivir en ese mundo de esa persona que ya no está, y esa fase me puede anclar a una vida completa. Encontramos personas que han perdido, por ejemplo, el duelo de un hijo, han perdido un hijo cuando se eran muy jóvenes y todo lo demás dejó de existir y esa persona solo vive para la persona que falleció. Luego aparece una tercera etapa donde la persona entra en un proceso de conciencia y dice, caramba, existe el mundo de los vivos, el mundo de los muertos, pero yo tengo que darle continuidad al mundo de los vivos. Soy capaz de hacer el proceso de duelo, sepulto el cuerpo de mi ser amado, sepulto sus ropas, las saco, soy capaz de hacer cosas que antes no había hecho y decido definitivamente pasar a vivir en mi propio mundo y sin desconocer el recuerdo, porque una persona no fallece cuando muere, sino cuando deja de existir. Entonces decido empezar a superar ese proceso y a vivir una vida donde cabe la alegría, donde cabe la ilusión, donde cabe la proyección, donde cabe la realización, todo ese tipo de cosas que nos harían hablar de duelo superado, Javi. En ese momento que estamos hablando de un duelo, alguien a nuestra línea de WhatsApp 312-5292-753 nos hace la siguiente pregunta. Es lo siguiente. Dice, personalmente no puedo decir lo siento mucho, porque el que lo siente de verdad es el que pierde a un ser querido. Y esa palabra, lo siento mucho, es la que se dice en un velorio o en un momento de duelo. Una de las situaciones que tenemos que mirar y tener muy claros es que los manejos de duelo tienen más que ver con filosofía, con creencias, con cultura y con sociedad, que con el duelo como tal. Esto desde el punto de vista de lo que nos está preguntando nuestro televidente. Yo puedo tener una palabra, un código que significa, es totalmente respetable para ella, en su creencia, en su filosofía de vida o en su filosofía de muerte, no cabe la palabra lo siento mucho, porque solo lo siente cuando es una persona cercana. Los duelos sí tienen una situación de medida y es lógico, por dolor como tal, tienen que ver mucho con la cercanía que tiene uno de la persona, pero eso no significa que no sienta mucho. Yo ni soy nariñense, ni soy de Samaniego, ni estoy cercana a las personas, pero cuando veo algo, cuando algo le sucede a esa tierra, lo siento en el alma como si fuera mío, como si yo fuera de ese lugar. Entonces tiene que ver mucho con la personalidad, con lo que nosotros podemos estar manejando en algún momento. Es diferente sentir dolor a hacer un manejo de duelo.
Cuando nuestra televidente nos está diciendo eso, está hablando del duelo. Hay lugares donde personas por cultura dicen estoy contigo en el momento de un duelo, lo siento mucho. Hay personas que son todavía más y llegan a decir gracias a Dios, solo piensa que ya se fue a descansar. Entonces, de duelo o de duelo, las personas que viven un duelo, por ejemplo, los casos de los cánceres de los paliativos. O sea, cada caso es totalmente diferente. Una cosa es el manejo del dolor. Una cosa es el manejo de la empatía, que me puede hacer sentir el dolor que otro está sufriendo o la alegría que otro está sufriendo. Y una situación diferente, el manejo del duelo como tal, que sentirían las personas cercanas, allegadas, que han conocido, que tienen recuerdos, que manejan muchas situaciones desde el punto de vista de la intimidad con el fallecido o la fallecida, la persona que ha estado ahí. En este caso, una televidente nos hace el siguiente comentario. Y es: buenas tardes, qué alegría volverla a mirar y escuchar tan bellos consejos, doctora. ¿Cómo aceptar esa tristeza que enluta a nuestro bello municipio por la pérdida de esos jóvenes y de una señorita que anhelaba a ser profesional? Por favor, ¿cómo hacemos para sobrellevar esta tristeza y dolor? Lo que ya decía, también para mí es un gusto que me reconozcan de esta manera. Eso es lo que llena mi alma en estos momentos tan difíciles, de verdad, porque yo creo que es para todos. Y sí, repito, de una u otra manera tenemos que vivir esa tristeza. No hay nada más absurdo en un ser humano o más difícil de manejar que un humano acorazado que no es capaz de experimentar, de reconocer y de exteriorizar para poder comprender cómo humanamente nosotros sentimos tristeza. Ustedes saben, para los que me conocen y para los que yo tengo el gusto de conocerlo, que a mí me gusta mucho leer la Biblia, más por la situación de lo que me llena el alma, la parte espiritual, y de conocer, al punto que en mi tesis de pregrado yo la hice en teoterapia. Me gusta muchísimo. Y había una parte que a mí me impactó mucho, y fue el momento en que Jesús, frente a la tumba de Lázaro, sabiendo que él iba a decir, Lázaro, ven fuera, y Lázaro iba a resucitar, Jesús lloró. ¿Qué había detrás de todas las enseñanzas de la parte espiritual, que es muy importante en este momento? Era la enseñanza para nosotros. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo ese ser que sabía que tenía el poder de resucitar a Lázaro y que a los momentos en que él lo dijera, su amigo muerto días anteriores iba a resucitar, ojo, lloró para enseñarnos a nosotros los humanos la debilidad que se tiene cuando somos humanos, así por herencia, por creencia, por convicción y por fe, seamos hijos de Dios. No se preocupen por no manifestar la tristeza. Lloren, lloremos. Aquí estamos. La idea es esa, llorar y sacar el dolor para poderla manifestar. Dime, Javi. Doctora, y ahorita que usted menciona el llorar, ¿qué le podemos decir a esas personas que les cuesta llorar, a pesar de que muera un familiar muy cercano? Hay personas que tienen esos estilos. Esos son estilos muy seguramente aprendidos frente a las situaciones de vida. En la mayoría de los casos, Javi, tengo que expresarlo, obligados. Eso no significa que la persona no esté viviendo un duelo, significa que lo está viviendo en un proceso diferente, o de una forma diferente, o en una etapa diferente. Yo tengo mucho miedo, y te lo digo honestamente, cuando una persona manifiesta comportamientos demasiado prácticos frente a la muerte. Por ejemplo, el hijo que se encarga de toda la organización, de todo, está evadiendo ese proceso de dolor, de llanto, de culpa, de todo que se puede vivir en una situación de duelo, y entonces prefiere ocupar la situación para evadir lo que de verdad está doliendo. ¿Qué se puede hacer con una persona así? Respetarla. Respetarla.
Dejar que esa persona maneje eso, que a los pocos días, cuando ya no esté el motivo de distracción, que en la mayoría de las ocasiones es el cuerpo presente, las situaciones constantes de familia que lo están rodeando, las preguntas y cosas que va a tener que resolver y solucionar, tendrá que aterrizar a la situación de su duelo y empezar el manejo normal. Cada duelo, como cada persona, es único, especial e irrepetible. Entonces, debemos manejar esto. Referente a lo que usted está mencionando, una televidente nos escribe lo siguiente y dice, ¿la tristeza la podemos asociar con la depresión? La tristeza es uno de los síntomas, de los signos de la depresión, pero no podemos hablar de depresión. Para que exista depresión, deben haber otros criterios, como por ejemplo alteración del sueño, pensamiento de muerte o pensamiento suicida, alteraciones alimenticias, anedonia, que es la pérdida de placer con lo que antes me daba placer, llanto fácil, pensamientos negativos. Pero hay algo bien importante y es que esos criterios se deben mantener en el tiempo. No podemos hablar de depresión cuando, aunque yo tenga los 6 criterios, yo no puedo hablar de depresión si no he estado más de 2 semanas con esto. Ahí yo ya podría hablar de situaciones melancólicas, podría hablar de tristeza, podría hablar de anedonia, podría hablar de depresión, pero cuando ya se ha hecho un buen diagnóstico. La depresión y el estrés se ha convertido en los dos conceptos siglo XX y siglo XXI, al punto que todos hablamos de depresión, hablamos de estrés, pero no entramos en la verdadera posición de lo que es estrés. No toda persona que está triste está depresiva, toda persona que está depresiva puede estar triste. Estamos saludando a las personas que siguen conectándose a nuestra transmisión en vivo de Ecos de Reflexión, como es el caso de Anderson, desde Huila, quien quiere hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo darnos cuenta cuando una persona ya está cayendo en depresión y no solo en tristeza? Hay un límite bien importante. Repito, saludando de todas maneras a Anderson, hay un límite y es la mantenencia en el tiempo. O sea, si ustedes ven que una persona está triste, está aislada, llora fácilmente, está distraída, no, y eso ya se mantiene, entonces ahí debemos mirar que ya no solo estamos hablando de una situación tristeza, sino que al mantenerse en el tiempo podemos estar hablando de una posible depresión, o podríamos estar hablando, si somos conscientes de que tuvo una pérdida, podemos estar hablando de un duelo que no está siendo bien manejado, situaciones de estrés postrauma que también pueden presentarse y generar este tipo de situaciones a partir de algo que se llama flyback, que es la visión del momento y la percepción del mismo sentimiento que yo tuve en el instante en que yo sufrí un evento traumático. ¿Cómo podemos manejar una tristeza en los niños? ¿Cómo le podemos explicar a un niño que esa persona, que ese familiar, que esa hermana ya no va a estar? En los niños hay una situación y es que es más fácil, más difícil que ellos hagan cuadros depresivos. Los niños, por eso dicen por ahí que el amor de niño es agua en cestillo. Cuando nos está diciendo esto, nos está hablando de cómo los sentimientos de los niños y cómo ellos asimilan las cosas es totalmente diferente. Si nosotros miramos cómo se construye la moral en los niños, por ejemplo, es a partir de unos procesos, ellos hacen más imitación de comportamientos que de expresión de sentimientos como tal. Es normal que el niño, por ejemplo, el niño todavía no entiende cuál es la diferencia entre la muerte y la vida. Ellos luego es por el comportamiento de los adultos o de los cuidadores que asumen la situación. ¿Qué es lo máximo y lo más duro para un niño de pronto en una primera infancia? El saber que ya no ve a esa persona. ¿Cómo le explicamos que esa persona ya no va a regresar? Porque ellos sí te van a creer literal lo que tú le vas a decir.
Tú eres la verdad revelada como adulto. Si tú a un niño le dices que papito o mamita o el hermano está en la estrella que él puede ver en el cielo, el niño va a mirar la estrella para comunicarse con papito y con mamita. Para nosotros el adulto va mucho más allá de ese tipo de creencia. Hay quienes actúan con la fe total, que es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Yo como adulta tengo la certeza de lo que no veo, que hay una vida eterna y la convicción de que un día me voy a encontrar con esa persona y manejo por esa creencia, manejo el duelo. El niño lo va a hacer con cosas más objetivas, más conductuales. Papito está en esa estrella, papito se fue. Lo que no debemos nunca es decirle a un niño que fue la voluntad de Dios, porque como el niño está en ese momento de lógica formal, el niño empieza a culpar a Dios. Así no lo exprese. Cuando yo he manejado duelos con niños, ellos no expresan, aceptan que fue Dios, pero eso no significa que no tengan la misma rabia por el hecho de que Dios me quitó a mi mami, Dios me quitó a mi papi, Dios se llevó hasta mi mascota. Entonces, en eso debemos tener cuidado cuando nosotros hablamos con un niño de lo que sería la voluntad de Dios. Es mejor hablarles objetivo. Mami vivió un proceso, papi vivió un proceso de dolor, su cuerpo físicamente se desgastó, sufrió esta enfermedad, tuviste tal cosa, mi amor, y llegó el momento en que ya su cuerpecito no pudo trabajar más y dejó de existir, y ya en este momento no hay dolor, ya en este momento no hay angustia, ya en este momento él está en un lugar de descanso. Es totalmente diferente. Si yo asocio la situación de descanso, de paz, de tranquilidad y de felicidad, que si yo le echo la culpa a Dios. En ese sentido, es mejor hablarle con la verdad, aunque Total. pueda ser un poco cruel, pero hay que hablarle con la verdad. Hay que tratar de manejar las cosas de manera muy objetiva sin necesidad de entrar en detalles que él no va a poder entender. Por ejemplo, decirles que el cáncer son unas células que se van comiendo las otras células, o sea, son cosas que te van a llevar, lo van a llevar a que él haga miles de preguntas que de no ser tú conocedor del tema entrarías en una situación a confundirlo totalmente y podría pasar algo que se llama miedo. Y esas células dan, entonces tú llegas y dices, no, la mala alimentación puede llevar a un niño a tener alteraciones alimenticias porque él llega a creer que comer es lo que genera el cáncer y que por comer mi mami se enfermó o porque esto y aquello. ¿Qué sucede en esos casos? Hay que hablarlo. Si nosotros nos damos cuenta que un niño está manejando arraigos a las situaciones de duelo, muchas preguntas, quiere contestarse muchas preguntas, entonces debemos buscar ayuda profesional de alguien que les pueda decir exactamente qué es lo que de verdad está sucediendo y la manera como se puede hacer para no aterrizar a un problema a otro. Doctora, en ese momento quiero saludar a Francisco Zuluaga, que se conecta con nosotros y hace la siguiente reflexión y pregunta. Debemos ser conscientes de que todo lo terrenal es prestado, los hijos, los padres, la vida, pero es muy difícil afrontar la realidad cuando se vive la pérdida de un ser querido. Desde el punto de vista neuropsicológico, ¿qué no deberían hacer aquellas personas que pasan por estado de duelo? ¿Qué no deben Okay. hacer? Mira, Javi, todas las situaciones de duelo, de tristeza o de miedo, las emociones básicas, si nosotros hablamos de la tristeza, por ejemplo, la podemos manifestar desde el punto de vista neuro. La amígdala segrega nuestras emociones, empieza la producción de las diferentes sustancias, los cortisoles, la adrenalina, todo ese tipo de situaciones que van haciendo que nuestra parte fisiológica, porque cuando nosotros hablamos de la parte neuropsicológica, estamos hablando de eso, funcionamiento de cerebro, de la parte física del cerebro en nuestros comportamientos. Entonces se percibe desde nuestro cerebro límbico, nuestro cerebro primario, todas aquellas emociones que forman parte de la vida de los seres vivos, no solo de los seres humanos, porque si tú miras, puede ser que el perrito sienta tanta tristeza por la pérdida de su amo que fallece.
o puede ser tanta la tristeza de un humano por la pérdida de su ser vivo al que quería tanto que fallece. Entonces, ¿qué sucede? Todas esas neurotransmisores que empiezan a producir se empiezan a producir en nuestro cuerpo, se van por toda la torrente sanguínea y empiezan a activar todo nuestro sistema. Desde el punto de vista desde el punto de vista psicológico, entonces nosotros contemplamos, por ejemplo, cómo en la tristeza, esa tristeza está a partir de lo que yo te decía, creencias. Entonces, ¿cómo manejarlo desde el punto de vista neuropsicológico? Saber que es normal que yo esté produciendo en este momento todos esos vasoconstrictores y que yo empiece a aceptar que eso es un proceso y que forma parte de la normalidad, que revise mis creencias, que suelte aquellas que en ese momento me hacen daño, por ejemplo, la culpa. Si yo hubiera estado ahí, si yo le hubiera dicho que no y lo hubiera obligado a quedarse. Si yo tengo que soltar eso, porque lo que dice Francisco, no sabemos cuándo va a ser el día, Dios nos regale la vida, porque ese es el deseo de nuestro corazón, pero es algo que somos finitos. Si hay algo seguro que nosotros tenemos, es la muerte. Entonces, ¿cuáles son mis creencias frente a esto? Y empezar a arraigarme a aquellas creencias que me den paz. Esa creencia puede ser desde el punto de vista espiritual, puede ser desde el punto de vista religioso, puede ser desde el punto de vista conductual. Por ejemplo, yo no pude volver a ver a mi ser querido porque murió de COVID. ¿Puedo yo trabajarle desde el punto de vista conductual? Hagámosle el sepelio. Hagamos todo lo que es el proceso de traslado en algo representativo. No tiene que ser que yo me vaya a hacer un traslado, un sepelio, porque si igual lo hubiera hecho cuando estaba la persona ahí. Hagamos algo representativo. Como por ejemplo, si lo vamos a hacer desde el punto de vista conductual. Entonces, creencia de lo que yo estoy haciendo en este momento es el sepelio. Ojo, conducta. Entonces, voy a hacer una cajita con todos mis recuerdos, con los momentos vividos, con las risas compartidas, con el jajaja de cada uno de esos momentos, con las flores si te gustaban, con aquello que tuvimos juntos, que era muy representativo, y lo voy a sepultar. Todo eso se puede llegar a hacer. Con un niño se puede manejar también desde ese punto. Hay que mirar cada caso porque cada caso es único. Por eso la importancia de que las personas digan, hasta aquí pude, esto puedo, esto no puedo, por favor, auxilio. En el caso de que la persona no quiera vivir porque siente que el deseo de su corazón es estar al lado de ese otro, ojo, lo podemos rescatar. ¿Quiénes? La familia, los seres cercanos, las personas que estarían ahí con él. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro. ¿Qué le podemos decir a esas personas que perdieron un ser querido y que por este motivo de la pandemia no pudieron ir? Porque siempre nos han dicho que hay que hacer un velorio, que hay que ir a visitar a esas personas, que cuando se muere un familiar, ese es el momento para reunirnos. ¿Qué le podemos decir a esas personas que por un motivo no pudieron viajar? Sí. Y están tristes, se sienten tristes. Eso ahí es donde nosotros hablamos de la parte cultural, ¿no? Eso es muy nuestro, eso es muy de nuestra cultura. Así como nosotros queremos estar en los momentos de realización, de felicidad, de momentos de compartir, por eso nosotros celebramos, hacemos asados, celebramos si perdió el partido, pero si lo ganó también, o sea, nos gusta. Somos muy cercanos desde el punto de vista social, desde el punto de vista de expresión de sentimientos. Entonces duele mucho cuando nosotros no podemos estar cerca, cuando no podemos manifestar, cuando no podemos ver esa figura, conservarla, aunque sería mucho más sano, como decía Francisco, desde el punto de vista de nuestra parte mental, de nuestra parte neuropsicológica, conservar el hecho de ver a esa persona riéndose, corriendo, todos esos recuerdos que van a quedar ahí. Sería más sano, pero también es para cada persona único. Yo he tenido duelos de personas difíciles donde he tenido que detonar el duelo, porque la persona no reconoce, parece que viviera
en un momento como ya me voy a despertar de esta pesadilla, y se ríen y hablan y comen y hacen broma y echan chistes, y las personas dentro del mismo velorio o velatorio pueden encontrarse con situaciones que uno dice, ¿qué pasa con esta persona? Como podemos encontrar personas distantes que lloran, gritan, se dan contra el muro, bueno, hacen una cantidad de cosas que uno no alcanza a comprender. Entonces, eso tiene que ver mucho con la situación desde el punto de vista cultural, social y filosófico que nosotros llegamos a tener. ¿Qué se le puede decir a esa persona? Que se acerque en la parte espiritual, que hable con esa persona que en este momento está ahí en forma etérea, pero está ahí, que le diga lo que le quiere decir, que le escriba lo que le quiere escribir, que abrace en algo simbólico si desea abrazarlo, que se despida si desea hacerlo, y que busque la manera de lo que le haga sentir más tranquilidad y más paz. Si una persona, por ejemplo, mira mucho una foto, no es la foto como tal. ¿Qué es ese recuerdo? ¿Por qué precisamente esa foto? ¿Qué quedó inconcluso en esa foto? ¿Qué es lo que está queriendo decir con este tipo de situaciones? Yo conocí a alguien que todo el cuarto, toda la pared de un cuarto la llenó de fotos de la persona. Entonces, no, qué locura, llenó el cuarto de fotos. No, ¿qué me quiere decir con eso? ¿Qué me quieres tú decir con esto que tú estás haciendo? No es tanto no lo hagas, sino qué me quieres decir. Entonces, ahí se empieza a manejar el duelo de una manera diferente. En situación de tristeza muy intensa, ¿es bueno tomar medicamentos para buscar la calma? Esa es la pregunta que hace Lorena desde Popayán. Lorena, un gusto desde Popayán. Qué rico que podamos llegar a lugares donde nuestra parte física en este momento no puede llegar, pero mira qué importantes estos espacios. Yo no me canso de felicitar a Satela, a Javier, a Francisco, a todos estos muchachos que hacen posible que podamos llegar en estos momentos tan difíciles, pero también en los momentos alegres. También nos han entrevistado y hemos podido compartir muchos momentos de alegría. Entonces, en momentos de situaciones muy intensas, se debería buscar ayuda psicológica y psiquiátrica. Es verdad. Pero hay algo bien importante. Debe ser diagnosticado. De verdad existe un proceso depresivo. Tomar medicamentos es la última opción frente a una situación del estado emocional. ¿Cuándo se deben tomar medicamentos? Cuando la persona tiene antecedentes familiares, cuando tiene antecedentes en su propia historia, es decir, es un paciente con historia psiquiátrica. En ese momento podemos contemplar la posibilidad porque ya está identificado una patología desde el punto de vista endógeno, es decir, dentro del paciente. En los casos exógenos, es decir, cuando hay un motivo, tomarte un medicamento para sentirte mejor, Lorena, lo único que va a hacer es que te puedas sentir con dificultad de no llorar cuando quieres hacerlo. Y luego vas a sentir la misma tristeza, solo que ahora puedes llegar a depender de un medicamento. Así como el miedo, la mejor manera para el miedo no es huir de él, sino enfrentarlo, yo también te diría, Lorena, que en un caso de un duelo, y a todos nuestros televidentes, que en un caso de duelo lo que se debe hacer es enfrentar ese duelo para llegar al punto en que nosotros podamos aceptar ese duelo y hacerle un homenaje a esa persona que se nos adelantó. Es decir, ser tan felices como esa persona quería que nosotros fuéramos. Ese es un proceso de duelo sano, es un proceso de duelo dirigido y al que debemos de llegar todos. ¿Qué veo yo, por ejemplo, cuando en medio de la coyuntura del velorio o del traslado le damos a la persona medicamentos? La persona no puede expresar, no puede sacar, es un nudo en la garganta, es una opresión en el pecho, es un dolor en el alma que no puede sacar, que no puede exteriorizar, que no puede desmayarse. Y cuando ya pasa, y muy seguramente ya sola,
sin estar en la compañía de todos los que ama, empieza a vivir un duelo retardado. Y entonces entiende que como lo que siente es vergonzoso y no debe sentirlo, entonces mejor lo oculto, me lo callo y me aíslo. No debemos tomar medicamentos. Una televidente nos escribe por el interno y hace la siguiente reflexión. Dios les dé fortaleza a su familia. Creo que ese dolor es indescriptible. Uno como madre da la vida por sus hijos y aunque no podamos ponernos en el lugar de cada uno, nos entristece y nos duele el alma. No más violencia, queremos dejar un lugar hermoso y en paz para nuestros hijos. Es una reflexión que nos hacen llegar. Muy bonita y muy real. Yo creo que es el corazón de la generalidad de los seres humanos, porque lo que yo les decía a ustedes por el interno, los buenos somos pocos, los buenos casi ninguno, dice la Biblia, ¿no? Los bondadosos, muchos. Entonces, ese es el deseo. Quisiéramos que nuestros seres amados sean eternos. Ese es el deseo de nuestro corazón. Es más, nosotros queremos ser eternos. Yo todos los días le pido a Dios me regale la vida, por eso apenas me duele algo de una vez consulto. Amo la vida, queremos la vida de nuestros seres humanos que nos rodean, nuestros seres amados. Ojo, pero también es importante reconocer lo que dice nuestra televidente, somos finitos, somos flor de un día. ¿Qué debemos hacer entonces? Vivir conscientemente, ser felices, disfrutar, gozar, cuidarnos, no hacerle a otro lo que no queremos que nos haga, enseñarle a nuestros hijos a que no nos necesiten, generar tantas cosas que de una u otra manera, desde un principio es desafortunado para los humanos. En una ocasión yo atendí a un médico que fallecía y él me preguntó, me dijo, ¿qué duele tanto? Y yo reconozco, con lágrimas en los ojos, le contesté que en la academia nos enseñaron a vivir y a salvarle la vida a otros, pero nunca nos enseñaron a morir. Los que decían en una ocasión, la muñeca Annie fue consecuencia de un médico que vio cómo su hija falleció porque nadie le pudo hacer una reanimación cardiorrespiratoria y la niña falleció. Y él inventa esa muñeca para que la gente aprenda a cómo hacer la maniobra para que otro niño que esté cercano no muera de esa manera. Entonces, si nosotros cogemos un duelo y le hacemos un buen proceso de duelo, nosotros vamos a salir de ese duelo siendo mejores personas. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Ecos de Reflexión. Y para finalizar, quiero hacerle la siguiente pregunta, y es ¿cómo afrontar la tristeza cuando se destruye el hogar y los hijos son los más afectados? Es una pregunta que nos llega. Estamos hablando muy seguramente, Aña Reina, un cordial saludo, de separación, de duelo por separación, de duelo por divorcio, ¿cierto? Entonces aquí quiero decirte, sí, duele muchísimo porque nos casamos para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Entonces eso, si tú analizas, esas solas palabritas generan en nosotros una cantidad de creencias que nos llevan a la resistencia y en el caso de un hogar a salvar lo que de pronto ya no tenía salvación. Un hogar no es una casa, una familia no es un grupo de personas, un hogar es una hoguera, un lugar donde hay unión, donde hay armonía, donde hay fraternidad, donde hay amor, donde hay cariño, donde hay proyectos mutuos, donde hay una cantidad de cosas. ¿Qué es una familia? Una familia no es la madre, el padre y los hijos. Una familia es ese lugar donde todos construimos una cantidad de representaciones que desde el punto de la piedra, no, de la célula de la vida, de la sociedad, nosotros podemos de una u otra manera hacer una sociedad mejor. Mil gracias y que Dios la bendiga. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo gigante a todos nuestros televidentes, a todos nuestros seguidores.
Muchísimas gracias a todas las personas que me traen a su corazón y a su mente cuando tienen un momento difícil. Eso es lo que le ha dado más sentido a mi vida. Muchísimas gracias a Samaniego, muchísimas gracias a Satel, muchas gracias a ti, Javi, muchas gracias a todos y un abrazo gigante para cada hogar, para cada madre, cada padre, cada hermano, cada amigo que perdió en este momento a un ser tan querido. Y si cualquier cosa se les ofrece, aquí estaré siempre para servirles con todo mi corazón, con toda mi alma. Bueno, amigos televidentes, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Ecos de Reflexión. Recordarle que todos los martes a las 3 de la tarde es la transmisión en vivo, pero este programa lo pueden repetir o lo pueden mirar los jueves por el canal 4 a las 6 de la tarde. Entonces, amigos televidentes, recuerden que Ecos de Reflexión es para reflexionar sobre esas cosas que nos suceden en nuestra vida diaria. Ojalá les haya gustado y que les haya quedado algún mensaje de lo que nos dijo nuestra invitada, la doctora Ruth Ramírez.